Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que participamos en esta prestigiosa Facultad Internacional de Ciencias Teológicas, el Kairos de Dios. Les saluda desde el Edén de México, el siempre verde estado de Tabasco, su amigo el pastor Jonás Muñoz. En esta ocasión para compartir el subtema, los excesos actuales de la práctica de la unción, basados en Hechos capítulo 3. A la letra dicen los primeros versículos: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que se pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El punto de vista sobre este tema tiene su base en los principios del reino de Dios, sobre el fundamento de las Sagradas Escrituras, tal y como lo entiende el autor, haciéndose responsable único de aquellos aspectos en los cuales haya otras interpretaciones, y va dirigido en primer lugar a todos aquellos creyentes, nacidos de nuevo y que forman parte del cuerpo de Cristo. La sociedad actual impone la tiranía de la moda que se instala en nuestro vivir cotidiano, como un invitado al que nadie ha llamado, pero que se queda y permanece entre nosotros durante el tiempo con la intención de saturarnos hasta el aborrecimiento con su énfasis predominante. Luego desaparece sin que nos demos cuenta de ello y viene otra novedad, en ocasiones completamente diferente a la anterior. Incluso la contradice en muchos casos. Esto demuestra la manía y obsesión que vivimos por los cambios y los énfasis. Recuerdo cuando se puso de moda la minifalda, luego llegó la maxifalda. Un tiempo estuvo de moda llevar los calcetines blancos, luego se ha pasado al negro. Los zapatos se han llevado redondos adelante, luego de punta, tacones altos, luego bajos, y así nos marean los diseñadores con sus antojos que la masa social aceptamos como una imposición tolerable. Pero si vamos por ahí diciendo que somos muy libres de hacer lo que nos da la gana, hay algunas modas que son realmente ridículas, como la de llevar pantalones rotos y caídos, enseñando la ropa interior. En el mundo eclesiástico nos ocurre lo mismo. A lo largo de mi vida cristiana he visto tiempo de énfasis sobre una verdad, una práctica o una manifestación. Hay tiempos cuando se pone de moda hablar de algo, predicarlo sin descanso, hasta que la verdad se convierte en una perla pisoteada, tan trillada que la detestamos y durante mucho tiempo no osamos volver a hablar de ella. Hablar de la unción y de los hijos, de los ungidos, está de moda. Hay un énfasis desmedido en estos términos que a menudo se convierten en una forma de impresionar a las masas y llevarlas a correr detrás de él, detrás del ungido de turno, y la búsqueda desenfrenada de la unción como llave para el éxito de todos los males que afectan a la iglesia del Señor. Sin embargo, al buscar en cualquier concordancia de la Biblia, vemos que el concepto, la unción, aparece muy pocas veces en sus páginas. Buscando la conjugación del verbo ungir, aparecen algunos textos más, pero tampoco son tantos, especialmente en el Nuevo Testamento. Al oír a algunos predicadores, pareciera que no hay más que ese tema en toda la Biblia. No me cabe duda
que la unción es un asunto importante en la vida del cristiano y de la congregación de Dios, pero no como una palabra mágica, sino como una verdad que hay que ver en su amplitud. Definición de unción. La unción es un sello, un rociamiento, un untar. La unción es un sello capacitador que Dios da a sus hijos para que lleven a cabo su obra en la habilidad del Espíritu Santo y no de sus propias fuerzas. La unción es la capacitación de Dios para realizar la obra de Dios. En este sentido, todo cristiano tiene la unción de Dios porque es ella la que nos capacita para vivir en el Espíritu, que a su vez es lo normal o debería serlo en la vida del creyente. La vida cristiana es un milagro en sí misma, es una obra de renacimiento por la palabra de Dios. Como decimos, es un milagro, es una obra sobrenatural que necesita definitivamente la intervención de Dios para que surja, crezca y alcance la meta. Todo el desarrollo de la vida cristiana es sobrenatural, no depende de la acción carnal del hombre caído. Por tanto, se sostiene y se mueve por el obrar de la unción de Dios, o lo que es lo mismo por el Espíritu Santo. Si leemos el capítulo 8 de Romanos, lo veremos con claridad. Entonces, ¿por qué se nos enseña que la unción es una experiencia exclusiva de algunos siervos de Dios, a los que debemos acudir para recibir una parte de esa unción inmensa que ellos tienen y que generosamente quieren compartir con nosotros? Parece que a partir de ese momento nuestras vidas quedan unidas a ese líder de quien depende el éxito de nuestra vida cristiana y que por añadidura le debemos acatamiento, admiración y dependencia. Acabamos siendo soldaditos de plomo, todos cortados por el mismo patrón, hechos a la medida del líder, ignorando la diversidad del cuerpo de Cristo y las diferentes funciones que el Espíritu de Dios reparte como Él quiere. Pensamos que todos debemos ser evangelistas, porque nuestro pastor tiene un don predominante de evangelista. Además se nos dice que nosotros podemos recibir lo mismo que Él, porque si Dios se lo dio a Él, hará lo mismo con nosotros, porque Dios no hace acepción de personas. Esto es un error muy común en las iglesias llamadas carismáticas. De esta forma tenemos a una masa de creyentes peleando por hacer lo mismo que su líder, porque ese es el molde de fabricación y todos deben tener la misma forma. Una vez más, esto contradice las Escrituras, donde encontramos que hay diferentes dones y diversas funciones, que no todos tenemos la misma función. ¿Por qué? ¿Dónde estaría la diversidad del cuerpo entonces? El apóstol Pablo nos dice que hay diversidades, medidas de fe que Dios reparte a cada uno según Romanos 12:3. Hay diversas funciones en el cuerpo de Cristo, como vimos anteriormente, y la multiforme sabiduría de Dios distribuye su gracia a cada uno en particular. Cada vez más y más ministerios le están vendiendo dones espirituales a cualquiera que esté dispuesto a pagar. ¿Qué dice la Biblia sobre estas tácticas? En una revista había un anuncio sobre una conferencia en una iglesia. La nota al calce decía: los primeros 100 que paguen por su registro recibirán una profecía personalizada. Pregunto, ¿pueden los ministros verdaderamente prometerle a alguien una profecía? ¿Qué tal si Dios no tenía una palabra profética para cada uno de los 100 participantes? A través de los años, todos hemos sido expuestos a los excesos en la recaudación de fondos en las iglesias. Pero hoy día, bien parece como si las dudosas estrategias para recibir ofrendas y generar fondos pertenecieran al reino de lo banal.
Ya ni tan siquiera sacamos tiempo para protestar. Los ministerios descaradamente pintan a Dios como si fuera un tipo de máquina de juego. Las garantías absurdas son la orden del día. Pero si la iglesia del siglo XXI va a tener impacto en un mundo que anda perdido, entonces tenemos que proteger nuestros ministerios contra los fraudes espirituales y la deshonestidad financiera. La palabra de Dios nos provee los antídotos necesarios para estos males. Los creyentes que reciben la verdad de las Escrituras aprenderán tanto cómo discernir cuáles ministerios son engañosos como cuáles son los que placen a Dios. Tenemos que recordar que para Dios el fin no justifica los medios. En Hechos 8 nos enseña la tremenda unción que se desataba a través de los apóstoles Pedro y Juan cuando le imponían las manos a los nuevos convertidos en Samaria. Los convertidos habían sido bautizados en agua, pero aún no habían recibido al Espíritu Santo. A medida que los apóstoles comenzaron a imponer sus manos sobre la gente, el Espíritu se movió con poder divino. Señales como la de hablar en lenguas se comenzaron a manifestar. Esto fue lo suficiente como para asombrar a Simón el hechicero, que rápido les ofreció dinero para comprar el poder de Dios según Hechos 8:18. Pedro respondió con ira y lo reprendió. Sin embargo, cabe mencionar que Simón estaba haciendo lo que entendía que para él era natural. Acordémonos, era mago de profesión, es decir, estaba acostumbrado a que la gente le pagara por dispensar su masonería. Así que le sugirió a los apóstoles que le vendieran el don. Esto se podría adjudicar a nuestros días dado el rampante consumismo. Queremos obtener algo a cambio por cada peso que damos. Y como resultado, invitamos a la gente a la iglesia para que apoyen las actividades de recaudación de fondos para el viaje misionero de los jóvenes, en vez de simplemente pedirles que den el dinero necesario. Hacemos estas actividades porque nuestros miembros son más dados a comprar que a dar. No es que sea pecado hacer nada de esto, pero estas actividades reflejan el paradigma en que vivimos y funcionamos. Creemos que le tenemos que prometer a las personas algún resultado inmediato porque este paradigma comercial dicta que recibirán algo a cambio de lo que den. Al consentir de esta manera a nuestras congregaciones, estamos ayudando a penalizar la recompensa celestial que vienen al dar con un corazón de adoración. Pero sin embargo, la preocupación mundial por las cosas sobrenaturales y las profecías demuestran cómo se repite la actitud materialista en la iglesia. Vivimos en una era donde la atracción por lo sobrenatural pareciera tener a la gente hipnotizada. Los psíquicos y los que leen las cartas del tarot han ido penetrando en la sociedad para vender como buhoneros sus mercaderías. Como líderes, nos damos cuenta que la gente participará más de una conferencia que se centra mayormente en la profecía personal, sanaciones y manifestaciones que en Jesús. Si no somos cuidadosos, nos veremos dándole a la gente lo que quieren en vez de la palabra que necesitan. Cuando operamos basados en el paradigma comercial, ni tan siquiera le estamos dando a la gente el toque sobrenatural que desean. No podemos vender lo que no poseemos. Cuando tratamos de hacerlo, lo que damos es un gran engaño. Un hombre profundamente familiarizado con la gracia de Dios como el apóstol Pedro, entendió que el poder para bautizar a otros con el Espíritu Santo no era para que él lo empleara en bagatelas con el mejor postor. Entonces, recordemos que Pedro fue el discípulo que negó a Jesús 3 veces, el mismo que él reprendió públicamente. Después de todo esto,
Pedro se convirtió en el apóstol que declaró el mensaje inaugural de la iglesia el día de Pentecostés. Y luego fue el anciano principal en Jerusalén. Reconoció que si no fuera por la gracia de Dios, el maravilloso y perdurable amor de Cristo, sus dones se resumirían a nada. Pues, ¿cómo no iba a reaccionar con vehemencia cuando Simón le pidió que le vendiera lo que el Señor le había confiado? No puedo vender una profecía porque no soy dueño de una. Dios no vendería sanación porque no hay ofrenda que podamos dar para pagarle. Además, para poder vender lo que no es de uno, entonces primero se tuvo que haber robado lo de otro. Sostengo que las profanas prácticas de recaudación de fondos son más rampantes que nunca en la iglesia, porque hemos robado la influencia de Dios como intentando apropiarnos de ella. La habilidad para dirigir a la gente a dar constituye el don de influenciar que Dios concede. Si Pedro hubiese intentado venderle la unción a Simón el hechicero, entonces hubiese sido el responsable de asegurarse que toda la gente por la que Simón orara realmente recibieran el Espíritu Santo. ¡Qué enorme responsabilidad! Con frecuencia, los ministerios le prometen a toda la congregación que quedarán libres de deudas o que recibirán nuevos carros o casas. La verdad es que Dios nos hace responsable por estas promesas. Por ejemplo, si le digo a la congregación que serán bendecidos por el Señor, mientras continúen siendo fieles en su acción de dar, he hecho una declaración bíblicamente válida. Jesús nos dijo que es más bienaventurado dar que recibir, según Hechos 20:35. Pablo animó a los filipenses que como resultado de su fidelidad, Dios supliría todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, según Filipenses 4:19 y Lucas 6:38. Por otro lado, cuando le prometo a la gente que Dios le dará a cada uno un carro nuevo, si participan en esta o aquella ofrenda, o cuando declaro que todo el que dé ese día quedará libre de deudas ese año, estoy pisando terreno bíblicamente dudoso. Una ofrenda se debe dar según las intenciones de su corazón, no persuadido por la manipulación. Eso es lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Si anunciamos desde el púlpito que el Señor le ha prometido un auto nuevo a cualquiera que dé determinada cantidad, entonces la gente que no tenía la intención de dar, puede que lo hagan motivados por la coacción. En 2 Corintios 9, el apóstol Pablo presenta un ejemplo de lo que es un acercamiento balanceado a la recaudación de fondos. Cuando escribió esto, había esperado un año para que la iglesia de Corinto cumpliera su promesa de enviar ayuda a los creyentes que estaban careciendo. Pablo indica en su carta que estaba enviando representantes para que recibieran las ofrendas y para que cuidadosamente compartieran con la gente de Corinto todas las bendiciones asociadas con la acción de dar. Su reto es tan fuerte como cualquiera que haya escuchado, pero él fue cuidadoso en no mercadear con ninguno de los dones de Dios. Él no le prometió a nadie una remuneración financiera por obedecer. Solo hizo promesas que supo que están dentro de los límites de las Escrituras. Ahora bien, hay quienes ofrecen diciendo: compre ahora y oramos después, ve ahora y oramos luego. El anuncio que mencioné al principio no simplemente sugería que se podía comprar una palabra profética, sino que también falló en aclarar si tenían que llevar vidas consagradas a Dios o manteniéndose fieles a sus cónyuges, ni tan siquiera especificó si las personas tenían que ser cristianas. Mientras sabemos que Dios le puede hablar
a cualquiera. Estamos sutilmente implicando en nuestras prácticas que si una persona paga la cuota de ingreso o hace una contribución, entonces nada más importa. La promesa de Dios siempre tiene prerequisitos y aquellos que declaran sus promesas también son responsables de aclarar esos requisitos. Porque el reino de Dios, diríamos, no es un casino. No se puede simplemente entrar en su presencia, jugar las cartas correctas y recibirlo. Dios es un Dios de relaciones por convenio. En su pacto requiere de nosotros que demos más que solo nuestras finanzas. Una persona no puede simplemente enviar 20 pesos a un ministerio y hacer que Dios le ponga a su disposición dinero mientras vive en adulterio o está siendo infiel en su acción de dar a su iglesia. Muy a menudo tratamos la palabra de Dios como si fuera una guía telefónica en vez de una carta de amor. Hojeamos el libro, buscamos lo que deseamos y lo reclamamos, porque para eso nos prestamos y somos muy buenos. Tomamos simple y sencillamente lo que nos conviene, lo que nos consuela y lo que posiblemente nos ayudará o falsamente nosotros nos hacemos que es una promesa para cada uno. La palabra de Dios es una carta de un pacto de amor que requiere que entendamos las promesas dentro del contexto y que veamos por entero nuestra relación con Él, no solo nuestras necesidades inmediatas. Como creyente, nunca permita que una promesa de bendición financiera le haga ignorar las áreas de su vida que Dios le desea señalar. Esté alerta de los ministerios que le prometen las estrellas mientras no tienen conocimiento alguno sobre su camino. Tanto el pueblo de Dios como los no creyentes han desarrollado puntos de vista negativos sobre el ministerio debido a las cuestionables prácticas de recaudación de fondos. Cuando la gente cae víctima de la trampería y la coacción, se sienten agredidos y luchan con poder confiar en sus líderes ministeriales nuevamente. Pero desafortunadamente lo que sucede es que las iglesias locales sólidas y los ministerios íntegros también pagan por las prácticas desagradables de otros. Los ministerios pueden empezar a sanar las heridas al enfatizar con entusiasmo los siguientes principios. Dios ama y bendecirá al dador alegre. Cuando damos para complacer a Dios y no al hombre, podemos esperar del Dios que nos ve en secreto y que nos va a recompensar según Mateo 6, 3, 4. Cuando damos en abundancia, Dios ha prometido no solo enriquecer nuestras finanzas, sino también en todas las cosas, según 2 Corintios 9, 11. Permita que el Señor renueve su deseo de dar. Busque ministerios que enseñan a dar sacrificadamente, pero que lo hacen sin valerse de métodos sensacionalistas. Invierta en ministerios que promueven darle a Dios como una manera de complacerlo, en vez de una manera de conseguir de Él algo a cambio. El Señor anhela vertir sus múltiples bendiciones, pero quiere que su iglesia tenga la actitud de Pedro. Tenemos que entender que lo que hemos recibido de Él es mucho más de lo que podemos dar. No hay precio humano que se le pueda asignar a las benevolentes bendiciones de Dios sobre nosotros. Por eso, mis estimados hermanos, hoy en nuestros días se corren una serie de ministerios que en este momento no los voy a tratar, sino los trataré el miércoles en el día de conclusiones. Pero hay una diversidad de ideologías, porque no es otra cosa. Hay gente que toma un montón de escobas, que dice que para barrer los pecados de su casa. Otros que han atentado en contra de la unción de Dios, haciendo la unción del clavado.
toman una alberca y se tiran desde la plataforma. Otros que han inventado el lodo santo. Otros que con la imposición de manos se caen, pero siguen siendo los mismos. Y así una diversidad de cosas. Otros se van por el kundalini, otros se van simple y sencillamente hasta por el baile. Actualmente, recientemente vi un video en donde un ministro, o que se dice ser ministro porque yo no soy el que lo juzgo, pero que hasta se puso a bailar en la plataforma al estilo Michael Jackson. Y esas son las novedades actuales. Lo peor de todo es que hay gente que empieza a imitar tales cosas como las que ellos hacen. Cuando la Escritura dice que si alguien te viene con un evangelio diferente al que te ha sido predicado, aunque fueren ángeles, que no los recibas. Lo peor es que nosotros aceptamos todas estas cosas. Señores ministros y estimados hermanos que nos escuchan, hemos aceptado todo esto dentro de nuestras iglesias. Por eso, en esta tarde quiero finalizar esta participación diciéndoles que tenemos que probar de qué espíritu sois. La Biblia dice, hermano, que la unción viene de parte de Dios. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Les saludó desde el Edén de México su amigo, el pastor Jonás Muñoz.